Hola chicos, bienvenidos a vuestro canal Supermat Cusco. El día de hoy les traemos el curso de física y el tema de análisis dimensional. Soy el profesor Eduardo Salas Monroy. Acompáñenme al desarrollo de nuestras clases de hoy. Bien, hablamos del análisis dimensional y es una parte de la física que estudia la forma cómo se van a relacionar las magnitudes derivadas con las fundamentales. Para ello vamos a realizar unas definiciones que nos permitan el desarrollo de los ejercicios. Bien, hablamos de magnitudes y magnitud viene a ser todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie. Vale decir, es todo aquello que puede ser medido. La masa, el tiempo, el área, el volumen, la fuerza, el peso, la aceleración, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos diciendo que es todo aquello que es susceptible a ser medido. Y cuando hablamos de medir, nos referimos a la comparación de dos magnitudes de la misma naturaleza, donde una de ellas se va a conocer como unidad de medida. Pero para poder medir, tenemos que asignarle una cantidad física y una unidad de medida a cada una de nuestras magnitudes. Por ejemplo, en la masa diré 40 kilogramos. Hablando del tiempo, 25 segundos. Hablando del volumen, puedo señalar 500 metros cúbicos. Observen aquí, está denotado de color azul. ¿Okay? La parte de color azul, el valor numérico, es nuestra cantidad física, que es el resultado de toda la medición, de la comparación que realizamos nosotros. Kilogramos viene a ser la unidad de medida que vamos a utilizar, ¿ok? Que es una cantidad física que se utiliza como modelo o patrón de comparación, ¿ok? En la masa, 40 kilogramos. En el tiempo, 25 segundos. En el volumen, por ejemplo, 500 metros. Bien, ahora vemos la clasificación de las magnitudes. Para desarrollar la clasificación de las magnitudes, veremos dos aspectos. Uno que es por su origen y el otro que es por su naturaleza. Cuando hablamos por su origen, pueden ser magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Cuando hablamos por su naturaleza, nos referimos a las magnitudes escalares y a las magnitudes vectoriales. ¿Ok? Hablemos de las magnitudes fundamentales. Son todas aquellas que tienen la particular característica de estar presentes en todos, o bueno, casi todos, los fenómenos físicos. Y cuando hablamos de las magnitudes derivadas, nos referimos a aquellas que van a resultar de la combinación de las magnitudes fundamentales. Ahí, por ejemplo, tenemos al área, al volumen, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las magnitudes escalares, nos referimos que son todas aquellas magnitudes que quedan perfectamente determinadas o bien definidas al conocer su valor numérico o la cantidad y su respectiva unidad. Por ejemplo, tenemos la masa, 40 kilogramos, la parte numérica y su unidad. Sería una magnitud escalar. En cambio, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, son aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico y su unidad, necesitamos de la dirección y el sentido para que dicha magnitud pueda quedar perfectamente definida. ¿Ok? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad, de la aceleración, de la fuerza, de la gravedad, etcétera, etcétera, que son magnitudes vectoriales. Bien, hablemos de las magnitudes fundamentales. Estas son 7 dentro del sistema internacional. Observemos, tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la intensidad de corriente eléctrica, a la intensidad luminosa, a la temperatura termodinámica, a la cantidad de sustancia, cuyos símbolos serán pues, longitud L, masa M, tiempo T, intensidad de corriente eléctrica I, intensidad luminosa J, temperatura termodinámica θ, cantidad de sustancia E. Estos símbolos serán los que nosotros utilizaremos en el desarrollo de nuestros ejercicios para poder dar origen a otras magnitudes derivadas. ¿Okay? Las unidades básicas para cada uno de ellos son, por ejemplo, la longitud es el metro, la masa es el kilogramo, el tiempo es el segundo, la intensidad de corriente eléctrica será el amperio, la intensidad luminosa, que son las candelas, la temperatura termodinámica, que es Kelvin, y la cantidad de sustancia, que viene a ser mol. ¿Okay?
Esas son entonces, chicos, las 7 magnitudes fundamentales, ¿ok? Esas magnitudes fundamentales van a dar origen a las magnitudes derivadas. Ahí tenemos entonces las fórmulas dimensionales más usadas y que nos van a servir para el desarrollo de nuestros ejercicios. Ahí les presentamos dos cuadritos con algunas de las magnitudes derivadas, ¿ok? Y sus fórmulas dimensionales. Por ejemplo, el área es L cuadrado, el volumen, L cubo, la velocidad lineal, Lt a la menos 1, la frecuencia, T a la menos 1, la carga eléctrica, T por I, el potencial eléctrico, L cuadrado, Mt a la menos 3 y a la menos 1. Y así pueden observar ustedes una serie de magnitudes derivadas, las cuales las vamos a utilizar, les repito, en el desarrollo de nuestros ejercicios. Bien, y ahora hablaremos de lo que son las ecuaciones dimensionales, ¿ok? Llamadas también fórmulas dimensionales, que son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales, utilizando para ello las reglas básicas del álgebra, a excepción de la suma y la resta. Bien, una ecuación dimensional se va a denotar por los corchetes, ¿ok? La denotación de una ecuación dimensional es aquella que está expresada en los corchetes. Por ejemplo, tengo la magnitud A dentro de los corchetes. A esto yo de aquí lo voy a leer como ecuación dimensional de A, ¿ok? Ahora, por ejemplo aquí, observe, tengo la magnitud X dentro de los corchetes, ¿no? La ecuación dimensional de X, que va a estar expresada en función de las 7 magnitudes fundamentales, y cada una de ellas está con su respectivo exponente, ¿no? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, donde cada uno de esos exponentes vienen a ser números reales, ¿ok? Van a ser números reales. Entonces, toda magnitud, toda ecuación dimensional está en función de las magnitudes fundamentales. Hablemos ahora del principio de homogeneidad, o también llamado el principio de Fourier. Diremos que si una expresión es correcta o es dimensionalmente correcta, se debe cumplir que todos sus miembros deben ser dimensionalmente homogéneos. Es así que tengo la siguiente expresión: A más B más C menos D es igual a E. Si esta ecuación es dimensionalmente correcta, entonces se cumple que la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B, igual a la ecuación dimensional de C, igual a la ecuación dimensional de D, e igual a la ecuación dimensional de la magnitud E. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de homogeneidad. ¿Ok? Ahora, para el desarrollo de nuestros ejercicios, tomemos en cuenta algunas propiedades. Primero, en el análisis dimensional se cumplen las leyes del álgebra, a excepción de la suma y la resta, ¿no? La adición y la diferencia. La ecuación dimensional de todo número es la unidad. Todo aquello que exprese un valor numérico tiene como ecuación dimensional a la unidad, llamadas también magnitudes adimensionales. Ahora, 3. En toda ecuación dimensionalmente correcta, los términos de su ecuación deberán ser iguales. Ahí estamos aplicando el principio de homogeneidad. Bien, chicos, este es el marco teórico que nos permite el desarrollo de nuestros ejercicios. Así es que pasemos al desarrollo de nuestra práctica en el análisis dimensional. Continuamos con la resolución de ejercicios y ahora venimos con el tema de análisis dimensional, ¿ok? Aplicaremos las propiedades trabajadas en la última parte de las diapositivas en la teoría para el desarrollo y la resolución de ejercicios. Veamos acá. 1. Me dice, en la siguiente fórmula física, encontrar las dimensiones de P, donde A es aceleración, B es densidad y C es velocidad, ¿ok? Lo que vamos a hacer es trabajar en función a unos cuadros que se les presentan, ¿no? Las fórmulas dimensionales, las fórmulas derivadas. Bien, aplicamos las propiedades aquí. Me dice, determine la ecuación dimensional de P. Ecuación dimensional de P será igual a la ecuación dimensional de C al cuadrado por la ecuación dimensional de tangente de omega t, todo sobre la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional del logaritmo de B. ¿Correcto? Le hemos aplicado todo lo que viene a ser ecuación dimensional a cada uno de los términos y recordando la parte teórica.
tangente. Tangente representa un valor numérico, por lo tanto su ecuación dimensional vale 1. Logaritmo de pi también es un valor numérico, por lo tanto la ecuación dimensional viene a ser 1. Ahora tenemos entonces la ecuación dimensional de p será igual. C nos dice que representa a la velocidad. Y recuerda que la velocidad viene a ser lt a la menos 1. Pero todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Sobre A, para nosotros nos dice que A vale aceleración. Recuerda que la ecuación dimensional de la aceleración, lt a la menos 2. Por B, B viene a ser densidad, la ecuación dimensional de la densidad viene a ser ml a la menos 2. ¿Ok? Bien, aquí aplicas propiedad distributiva. La potencia se va a distribuir para cada uno de los factores. Entonces voy a tener L al cuadrado T a la menos 2 menos 1 por 2 sobre L por L menos 3 sería L a la menos 2 T a la menos 2 por M. ¿Ok? Vamos a ver, acá tenemos términos semejantes. Se va T menos 2 con T menos 2. ¿Ok? Entonces me queda la ecuación dimensional de P será igual. Este que está con menos 2 pasa arriba con más 2. Por lo tanto tendremos L a la cuarta por este valor de M. Recuerda, la potencia aquí, la potencia de M es 1. Arriba pasa con el signo cambiado. Vendría a ser todo M a la menos 1. ¿Ok, chicos? La respuesta en el ejercicio 1. L a la cuarta, M a la menos 1. Lo que simplemente estamos haciendo es cada uno de los valores que me están indicando, reemplazo con su fórmula dimensional. Vamos, ejercicio 2, ¿no? Seguimos realizando la misma condición. Reemplazamos cada una de las ecuaciones dimensionales que me indican en la fórmula que me están señalando. ¿Ok? Me dice, la ecuación dimensional de K será igual a la ecuación dimensional de 46 por la ecuación dimensional de seno de 30 por la ecuación dimensional de A. ¿Correcto? Todo esto sobre la ecuación dimensional de 42 menos 2 por la ecuación dimensional de P. ¿Ok? Le estamos aplicando ecuación dimensional a cada uno de los términos. Vemos aquí. Recuerda, cuando es un valor numérico, su ecuación dimensional vale 1. Ecuación dimensional 1. Seno de 30 también representa un valor numérico, valdría 1. 42 menos 2 también es un valor numérico, su ecuación dimensional sería 1. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, lo que nos está quedando simplemente es la ecuación dimensional de A sobre la ecuación dimensional de B. Listo. Chicos, reemplazamos ahora la ecuación dimensional de K. Será igual. El valor de A representa a la aceleración. En este caso la aceleración, Lt a la menos 2. Sobre la ecuación dimensional de P. P representa el tiempo. Es una magnitud fundamental, recuerda. Y esto vale T. Aquí, la potencia de T en el denominador es 1. Pasa arriba con el signo cambiado. Tendremos entonces Lt a la menos 3. ¿Ok? Lt a la menos 3. Recuerda, si está con más 1, pasa con menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Por lo tanto, respuesta al ejercicio 2. Ecuación dimensional de K. Lt a la menos 3. ¿Correcto, chicos? La resolución de ejercicio, chicos, en el análisis dimensional. ¿Ok? Recordarles algo importante. En los diversos ejercicios que uno resuelve, la variable A, la variable V, X, Y, Z, etcétera, etcétera, cada una de ellas representa a una diferente fórmula dimensional. No porque un ejercicio A te haya dicho que sea aceleración, en todos los demás tenga que ser aceleración. Este puede adoptar cualquier fórmula dimensional. Entonces recuerda, una variable y una letra en cada ejercicio representará a una fórmula dimensional que te vayan a indicar dentro de ella. ¿Correcto? No siempre representan lo mismo. Bien, pasamos a resolver el ejercicio. Me dice, si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, determine la ecuación dimensional de P, siendo M masa y V velocidad. P es igual a toda esta expresión. Pero fíjate acá, tengo 3 términos. Con el lado izquierdo serían 4 términos, donde se presenten sumas y restas.
y te digan dimensionalmente homogénea, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Correcto, es el principio de homogeneidad, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice el principio de homogeneidad? Donde tengas sumas, donde tengas restas, van a convertirse en igualdades. Por lo tanto, la ecuación dimensional de P será igual a la ecuación dimensional de un medio kx al cuadrado, será igual a la ecuación dimensional de 3/4 tangente de teta y z, e igual a la ecuación dimensional de 5/4 mv cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos las expresiones, ¿no? Igualdades ahí. Lo que me pide es la ecuación dimensional de P y los datos que me dan son m masa y v velocidad. Entonces, ¿qué me conviene acá igualar? Observamos las igualdades y lo que voy a hacer es tomar la primera o el primer término y el último término, ¿correcto? Vamos a tomar esos dos de ahí, vamos a igualar, ¿ok? ¿Por qué igualamos estos dos? Me pide P y solo me dan m y v. El resto ya no lo necesito para determinar la ecuación dimensional de P. Entonces tengo aquí, la ecuación dimensional de P será igual a 5/4 mv cuadrado. Este también ecuación dimensional. 5/4 representa un valor numérico. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de un valor numérico? Correcto, 1. ¿Ok? La ecuación dimensional vale 1. Nos queda entonces la ecuación dimensional de P será igual a la ecuación dimensional de M. M es masa, es una magnitud fundamental, por lo tanto sería, ¿no? Su ecuación dimensional es V. Me dice que representa la velocidad es Lt a la menos 1 elevado al cuadrado. Entonces tengo que la ecuación dimensional de P será igual a M. L, recuerden 2, distributivo para cada uno, L cuadrado T a la menos 2. ¿Ok? Entonces la ecuación dimensional de P viene a ser ml cuadrado T a la menos 2. Pasamos con el ejercicio 4. Me dice lo siguiente: en la expresión mostrada, determina el valor de x más y más z, siendo f fuerza, k un número, a la densidad, b velocidad y c viene a ser el área. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a reemplazar cada una de las fórmulas dimensionales. Me dice, la ecuación dimensional de f será igual a la ecuación dimensional de k por la ecuación dimensional de a, esto elevado a la x, por la ecuación dimensional de b elevado a la y, por la ecuación dimensional de c elevado a la c. ¿Correcto? Hemos aplicado ecuación dimensional a toda la expresión. Recuerda que el valor de k es un número y todo número tiene por ecuación dimensional la unidad, ¿vale? Entonces me queda que la ecuación dimensional de la fuerza va a ser igual a la ecuación dimensional de a la x por b elevado a la y por c elevado a la c. Reemplazamos. F es fuerza. Ecuación dimensional de la fuerza. M L T a la menos 2. Ecuación dimensional de A es densidad, ¿vale? ml a la menos 3 elevado a la x. B representa velocidad, que viene a ser lt a la menos 1 elevado a la y. Y el valor de c representa el área o superficie, recuerda, es L al cuadrado elevado a la z. Hemos reemplazado cada una de las fórmulas dimensionales, aplicamos álgebra, teoría de exponentes nada más, ¿ok? Vamos a tener entonces mlt a la menos 2 va a ser igual, distribuyes aquí la potencia, ¿correcto? Cada una de estas potencias la vamos a distribuir para cada término, igual con y, igual con z. Tendré entonces m elevado a la x, l elevado a la menos 3x, l elevado a la y, t elevado a la menos y l elevado a la 2z. ¿Ok? Seguimos al lado izquierdo, sigue siendo lo mismo. Voy a tener m l t a la menos 2 va a ser igual m a la x. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. L a la menos 3x más y más 2z y finalmente te va a quedar t a la menos y. ¿Ok?
Ya tenemos reducida ambas expresiones, ¿no? Toda la parte derecha la hemos reducido al mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es comparar, chicos, ahora. Observa, m, ¿correcto? Vamos a tomar aquí, m va a ser igual a m a la x, ¿ok? Pero la m de la izquierda está elevado a la 1. Por lo tanto, recuerda, ecuaciones exponenciales. Si las bases son iguales, entonces los exponentes también tendrán que ser iguales. Ya tenemos el valor de x. Ahora vamos a comparar. A ver, vamos comparando t menos 2, t menos y. Voy a tener la expresión t a la menos 2 igual a t a la menos y. Y otra vez, ecuaciones exponenciales, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes también. Aquí podemos estar eliminando los signos y nos queda que el valor de y será entonces 2. Ya tenemos el valor de y, ¿correcto? Ya tenemos el valor de y. Ahora, ¿qué nos queda por igualar? ¿Qué nos queda por igualar? L, que está aquí a la 1, y el valor de L está a toda esta expresión. ¿Ok? Otra vez, a ver, ya en la cabecita. L a la 1, L a esta expresión. ¿Cómo tendrían que ser los exponentes? Igual, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes también. Tendré entonces el valor de 1 es igual a menos 3x más y más 2 veces 1 va a ser igual. Recuerda que x vale 1. 1 por menos 3, menos 3. Más el valor de y es 2. 2 más 2 veces z. Menos 3 más 2, menos 1. El que está con menos se viene con más, vendría a ser 2, es igual a 2 veces z. Mitad, mitad a ambos lados, el valor de z sería 1, ¿correcto? El valor de z sería 1. Ya tenemos los valores de x, y y z. ¿Qué nos está pidiendo como respuesta? A ver, nos dice determinar x más y más z, ¿ok? Por lo tanto, respuesta, ¿ok? Respuesta será para nosotros x que vale 1, y que vale 2, más z que vale 1, ¿correcto? La suma de esos valores vendría a ser 4. Ok, chicos, la respuesta en el ejercicio 4 vendría a ser precisamente también la solución de ejercicios en el área de física con el tema de hoy, análisis dimensional. Bien, veamos el ejercicio 5. Me dice, en la ecuación homogénea, esta expresión, hallar la ecuación dimensional de F si B es altura, C es masa y E representa a la fuerza. ¿Ok? Observemos la expresión que me están dando. W es igual a toda esta expresión elevado a seno de 37. Pero mire este detalle. Tenemos resta en esta fracción, tanto en el numerador como en el denominador tenemos restas. Y recuerda el principio de homogeneidad. Donde hayan restas y hayan sumas, todas las partes se van a igualar. Entonces, vamos a aplicar el principio de homogeneidad tanto en el numerador como en el denominador, ¿correcto? Como en el denominador. Entonces, voy a tener la siguiente expresión. Vamos aquí con el numerador. La ecuación dimensional de B por K será igual a la ecuación dimensional de C por K al cuadrado. Y en el denominador, bueno, el valor de D ya no va a ser necesario, solamente estos que están entre los paréntesis, ¿no? La ecuación dimensional de E por K será igual a la ecuación dimensional de F. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio 5? Hallar la ecuación dimensional de F. Y acá tenemos precisamente F. ¿De quién depende F? De E por K. ¿Tenemos la ecuación dimensional de E en la expresión? Sí, vale fuerza. K, ¿tenemos la expresión dimensional de K? No, pero lo podemos obtener de esta igualdad, ¿correcto? La vamos a obtener de esta igualdad. Eso ya viene a ser una ecuación simple. Fíjense acá. Voy a cancelar un valor de K con un valor de K de aquí. Me queda todavía K. Entonces, el valor de C le está multiplicando acá, ¿ok? Nos va a quedar de la siguiente forma. B es igual a C por K. El valor de C que multiplica al valor de K pasa a dividir la ecuación dimensional de B sobre la ecuación dimensional de C. Va a ser igual a la ecuación dimensional de K.
¿correcto? Aplicamos ecuación dimensional. Ve que representa altura. Altura, ¿cuál es su ecuación dimensional? Si ustedes buscan en las tablitas, no está. Pero la altura, el radio de la circunferencia representan a la longitud, ¿correcto? Si en el ejercicio te dicen la altura, la altura, el radio de una circunferencia, esto representa nada más que a la longitud, ¿ok? Es una magnitud fundamental. Entonces, aquí, B para nosotros representa la altura, por lo tanto sería L. Sobre C, ¿qué representa C? La masa, otra magnitud fundamental, M. Es igual a la ecuación dimensional de K. Recuerda, el que está en el denominador tiene potencia 1. Se va a ir para el numerador con el signo de su potencia cambiando. Sería M a la menos 1 todo por E. Esta viene a ser la ecuación dimensional de K, que me ayudará a determinar la ecuación dimensional de E. Reemplazamos entonces aquí. Decimos entonces, voy a tener E representa a la fuerza, y la fuerza viene a ser M L T a la menos 2 por el valor de K que tenemos, que vale M a la menos 1 multiplicado por L. Esto de aquí representa la ecuación dimensional de F. Entonces, observa aquí, este está el exponente 1. Producto de bases iguales, exponentes se suman. 1 menos 1, 0. Y todo elevado a la 0 vale 1. Se van. Nos queda entonces aquí L por L. Vale L al cuadrado. Por el valor de T. Ya no hay otra T, sería T a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de F en el ejercicio 5 vendría a ser L al cuadrado T a la menos 2. Vamos con la resolución de ejercicios, vamos con el ejercicio 6. Me dice lo siguiente. La energía cinética de una partícula depende de su masa m y de su velocidad v. ¿Cuál es la expresión que corresponde a su fórmula empírica? ¿Ok? Me está indicando lo siguiente. Que su energía cinética depende de la masa de la partícula multiplicado por su velocidad. ¿Correcto? Me dice, la energía cinética de una partícula depende de la masa de la partícula y la velocidad v de la partícula. Pero no sabemos qué exponentes, qué potencias afectan tanto a la masa como a la velocidad. Entonces lo que voy a hacer es hallar esas dos constantes, esos dos valores numéricos. Pero para tener una igualdad en esta fórmula empírica necesitamos de una constante física. Esa constante física le vamos a llamar K, ¿correcto? Ese es un valor numérico, ¿correcto? Es un valor numérico el que necesitamos saber. Entonces yo voy a tener que la energía cinética va a ser igual a la constante numérica multiplicado por la masa de la partícula por la velocidad de la partícula, ¿correcto? Esa va a ser mi expresión. Lo que necesito es determinar los valores tanto de A como de B. Energía. Aplicamos ecuaciones dimensionales otra vez. La ecuación dimensional de la energía cinética va a ser igual a la ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de M elevado a la A por la ecuación dimensional de V elevado a la B. ¿Okay? Ahora reemplazamos con sus fórmulas dimensionales. Energía cinética. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la energía cinética? Correcto, chicos, es M L cuadrado T a la menos 2. Esto va a ser igual al valor de K. Recuerda que K es una constante numérica, y si es una constante numérica, su ecuación dimensional vale 1. M representa la masa, es una magnitud fundamental, sigue siendo M elevado a la A. El valor de V es velocidad. Recuerda que la velocidad es LT a la menos 1 elevado a la B. Me queda entonces M L cuadrado T a la menos 2 va a ser igual a M a la A por L distributivo para cada uno, L a la B por T a la menos B. Bien, ahora lo que voy a hacer es, ¿no? Ya tengo las dos igualdades, vamos a comparar los términos de la derecha con los términos de la izquierda. Recuerda que esta M está elevado a la 1, su potencia vale 1. Entonces tenemos aquí M a la 1 y acá tengo M a la A. Entonces sacamos esos dos términos, tenemos M a la 1
m elevado a la a. Recuerda, ecuaciones exponenciales. Si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales, por lo tanto el valor de a es 1. ¿Ok? Ya tenemos el valor de a. Lo mismo hacemos. Vamos a igualar l cuadrado, l a la b. Ok, tengo l cuadrado elevado a la l a la b. Y otra vez la misma condición. Si las bases son iguales, entonces nos queda que los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, el valor de b sería 2. Listo, ya tenemos las dos potencias que son parte de la fórmula empírica. Entonces, yo voy a decir, decimos aquí, ¿cuál vendría a ser nuestra fórmula empírica para la energía cinética? Viene a ser K, que es la constante numérica, la masa elevado a la A. ¿Cuál es el valor de A? 1. Por V, que es la velocidad elevado a la B. ¿Cuál es el valor de B? 2. Correcto. Bien, chicos, esto de aquí representa la fórmula empírica de la energía cinética en la expresión 6. Continuamos, chicos. Continuamos con la resolución de ejercicios. Tenemos el ejercicio 7. Me dice, la velocidad de una partícula en el interior de un fluido está dado por la siguiente fórmula, donde v sub 0 y v representan a las velocidades, t representa el tiempo, r al radio, l, m, n son números. Me pide calcular la ecuación dimensional de E, que viene a ser b por c todo sobre a cuadrado. ¿Ok? Cada uno de estos representa a un número. Son adimensionales. Recuerda que van a ser adimensionales. Por lo tanto, la ecuación dimensional de toda esta expresión vale 1. ¿Ok? Ahora, este que está dividiendo, el valor de r que divide a toda la expresión, se va a pasar a la izquierda a multiplicar. Por lo tanto, vas a tener lo siguiente. v por r va a ser igual al valor de a más b sobre t más c sobre v sub c. ¿Ok? Este que está dividiendo se pasó a multiplicar al otro lado. Ahora, observa aquí. Otra vez tenemos sumas y restas. Recuerda, donde aparecen sumas y restas, aplicamos el principio de homogeneidad. ¿Ok? Las vamos a cambiar, las sumas o las restas, por igualdades. Significa que la ecuación dimensional de VR va a ser igual a la ecuación dimensional de A, va a ser igual a la ecuación dimensional de B sobre T, y este va a ser igual a la ecuación dimensional de C sobre V sub C. ¿Ok? Tenemos todas esas igualdades. Ojo, nos está pidiendo B por C sobre A. Necesito saber la ecuación dimensional de B, la de C y la de A. Entonces vamos a igualar. Comencemos por aquí. Tomamos estos dos términos primero. La ecuación dimensional de V por R va a ser igual a la ecuación dimensional de A. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. La ecuación dimensional de A será igual. V representa velocidad y recuerda que la velocidad es lt a la menos 1. Por R, R es radio, el radio es longitud, sería L. L por L, L al cuadrado, T a la menos 1. Todo esto es igual a la ecuación dimensional de A. Ya tenemos aquí lo que viene a ser la ecuación dimensional de A, ¿correcto? Ya tenemos la ecuación dimensional de A, ahora pasamos a igualar. Ahora necesito la de B y la de C, ¿correcto? Necesito la de B y la de C. Ya tenemos la ecuación dimensional de A, ¿correcto? Ya tenemos la ecuación dimensional de A. Entonces voy a igualar estos dos de aquí, ¿ok? Vamos a igualar, vamos a tener lo siguiente. BR va a ser igual, ¿ok? El primero con el tercero. B sobre T. El que está dividiendo pasa a multiplicar. B por R por T es igual a B. ¿Qué nos pide? La ecuación dimensional de B, por lo tanto ecuación dimensional de toda esa expresión. Recuerda que B es velocidad, lt a la menos 1, R es radio, longitud, y el valor de T es tiempo. Todo esto es igual a la ecuación dimensional de B.
tenemos aquí, la potencia de t es acá 1. Producto de bases iguales, exponentes se suma. 1 menos 1, 0, y todas las 0 valen 1, por lo tanto se van esas dos expresiones. Nos queda L por L, que vale L al cuadrado. La ecuación dimensional de B es L al cuadrado. Ya tenemos la ecuación dimensional de B. Ahora necesitamos la ecuación dimensional de C. Para eso igualamos el primero con el tercer, con el cuarto término, ¿correcto? Igualamos, voy a tener aquí B por R va a ser igual a C sobre B sub 0, ¿correcto? C sobre B sub 0. Otra vez, este que está dividiendo pasa a multiplicar. B por R por B sub 0 es igual a C. La ecuación dimensional de esta expresión es igual a la ecuación dimensional de esta otra expresión. Entonces tendremos acá, B representa la velocidad, sería Lt a la menos 1, por R representa radio, que viene a ser L. B sub 0 también es velocidad, que es Lt a la menos 1. Todo esto es igual a la ecuación dimensional de C. ¿Ok? Entonces recuerda acá, L por L por L sería L al cubo. T menos 1 por T menos 1, T a la menos 2. Esto de aquí viene a ser la ecuación dimensional de C. Ya tenemos la ecuación dimensional de C, la de A y la de B. Nos está pidiendo como respuesta esta expresión. Entonces reemplazamos finalmente. Entonces decimos que la ecuación dimensional de esta expresión es igual a B, pero recuerda, la ecuación dimensional de B la tengo, que viene a ser L al cuadrado, por la ecuación dimensional de C. La ecuación dimensional de C viene a ser L al cubo, T sobre, T a la menos 2, todo esto sobre el valor de A, pero es A al cuadrado. Lo que nosotros tenemos acá es la potencia o la ecuación dimensional de A. Toda esta expresión elevada al cuadrado vendría a ser L cuadrado T menos 1 al cuadrado. ¿Correcto? Porque te está pidiendo A cuadrado, nosotros tenemos solamente la expresión de A. La ecuación dimensional o la expresión será producto de bases iguales, exponentes se suman, sería L a la quinta, T a la menos 2. Todo esto sobre distributiva la potencia, L a la cuarta, T a la menos 2. La expresión será aquí, a ver chicos, tengo acá T menos 2 que se van a eliminar. Cuando divides bases iguales, los exponentes se restan, ¿ok? Sería 5 menos 4, 1. Por lo tanto, la expresión o la ecuación dimensional de este valor vendría a ser simplemente L. ¿Correcto chicos? Entonces, como recomendaciones en el tema del análisis dimensional es tener en cuenta todas las fórmulas dimensionales que les hemos presentado en el cuadrito, ¿correcto? Y aplicar las primeras propiedades de lo que viene a ser teoría de exponentes y ecuaciones exponenciales, ¿no? Un poquito de álgebra para poder manejar ecuaciones dimensionales, el análisis dimensional. Bien chicos, esperando que les haya agradado las clases de hoy día. Un gran saludo a mis compañeros Manuel y Roger, que son parte del canal, y también a cada uno de ustedes que nos siguen y se van suscribiendo a Super Math Cusco. Nos estamos viendo en un siguiente video.